en los vídeos no lo oí, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a empezar. Voy a quitar, como digo, el muñeco de aquí abajo y vamos a empezar con la sesión de hoy. La sesión de hoy, martes 14 de abril, va a guardar relación con el módulo de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, viviendas y edificios, y aquí en el Classroom pues tenéis todo lo que está planificado para este periodo del 13 de abril al 24 de abril, ¿de acuerdo? Se me olvidó deciros ayer que os he colgado también como material en cada una de las clases del Classroom los planes que se os entregaron a principio de curso, en este caso para las dos asignaturas que yo imparto, para redes y para esto, para que vayáis viendo más o menos que se cumplen lo que estaba planificado. En concreto en IRDST ya lo veremos mañana, pero en ICT pues si le echáis un vistazo a esto, que como digo lo tenéis desde el primero de curso. Esto estaba antes en el tablón de anuncios del instituto, pero se han dedicado a publicar ahí una serie de noticias sobre el Día de Andalucía y sobre el COVID y demás, y parece que ya no están los enlaces para estos documentos. Entonces por eso lo he colgado aquí. Bueno, a ver si se puede abrir del todo. Lo voy a abrir en otra carpeta, en otra ventana. Parece que no despliega del todo. Bueno, pues aquí tenéis que en principio en la segunda evaluación nos quedamos por aquí, y estábamos haciendo lo que era el ajuste de amplificadores, la práctica de ajuste de amplificadores. Primero hicimos la simulación con el K60 y después empezamos a hacer el ajuste de amplificadores, que no terminamos, y lo que nos hubiera digamos quedado para la segunda evaluación era montar una... No se ve, pues un momentito, vamos a ver. No se ve, claro, es imposible que lo veáis. Sí, no he compartido el escritorio, perdón. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ¿no? Correcto. Vale, pues lo dicho, lo que nos quedó en la segunda evaluación era montar un pequeño panel con elementos de distribución para ver cómo se comportan realmente esos elementos pasivos de distribución. Eso, si volvemos a clase, pues lo haremos como una práctica allí en el aula, ¿no? Porque creo que es interesante que podáis ver cómo se comportan realmente lo que son los dispositivos físicos. En la tercera evaluación lo que está pendiente de ver es cómo se realizan las instalaciones de telefonía según el reglamento de ICT. Hasta el momento, tanto en la primera evaluación como en la segunda evaluación, lo que hemos visto son instalaciones de televisión, porque como ya os dije, es el servicio más delicado, el que necesita más sintonización. El tema de las instalaciones de telefonía, como ya veremos, no es nada complicado, pero antes de hacer eso, lo que quiero ver es una herramienta para poder calcular una red de distribución de televisión sin tener que estar pendiente de un fabricante u otro. Me explico. En la segunda evaluación ya habéis visto que hemos calculado redes de distribución de televisión utilizando una herramienta de Televes que era el K60. El problema que tiene eso es que con el K60 solo puedo meter equipos de Televes, y además, como ya habéis visto, me duplica muchas veces elementos de distribución, porque lo que le interesa a la gente de Televes es vender mientras más productos mejor. Además, es una herramienta ya bastante antigua, que está completamente desfasada. Incluso en la página de Televes de hoy en día, que la tengo por aquí, no vais a encontrar ninguna posibilidad para poder descargaros esa herramienta, es decir, que está ya desfasada. Entonces, ¿qué es lo que hacen la gente que se dedica a instalar servicios de televisión y demás para calcular más o menos cómo se le va a quedar la red? Pues bueno, puede hacer de todo, ¿no? Desde hacerlo manualmente a tirar de la cuenta de la vieja, porque son gente que llevan 30 años haciendo instalaciones y no necesitan saber gran cosa de cómo funciona eso, o como yo, por ejemplo, pues utilizo una hoja de cálculo para saber más o menos, tener una idea de cómo se va a comportar la instalación. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy aquí. Aquí en el Classroom, pues en el trabajo de clase, como veréis, a ver si puedo cerrar esto.
En el trabajo de clase correspondiente a este periodo, lo que tenéis, me he metido en la que no es, un momento, lo que tenéis es lo siguiente. Tenéis una serie de actividades que van sobre el tema de telefonía en la ICT, que tienen que ver con el tema 9 del libro. Aquí se os explica todo, por tanto tenéis que leer minuciosamente lo que es el tema 9 del libro y después hacerlo. En la sesión que tendremos la semana que viene vamos a comenzar un poquito a hablar de eso, de cómo son las instalaciones de telefonía en ICT, y es pues un conjunto de actividades sobre eso, que además puntuará como un 15% de la nota de evaluación, es decir, puntúa como actividades. Y luego tenéis esta práctica, que es sobre la que vamos a empezar a trabajar hoy, que es el cálculo de una red de distribución de radio y televisión utilizando una hoja de cálculo. Entonces, cuando descarguéis las cosas que yo he colgado aquí, tenéis varios ficheros. Tenéis atenuaciones, diagrama RTV, práctica y catálogos. Concreto, fijaos, yo tengo aquí la carpeta esa descomprimida, que es esta. ¿Vale? Atenuaciones, pues es la hoja de cálculo que vamos a utilizar como modelo. Esto de aquí no lo he colgado, espero que lo entendáis, ¿vale? Esta es la solución que luego miraré yo para comprobar que habéis hecho las cosas más o menos de manera similar. Luego tengo la práctica en PDF, que si la abrís, una vez que lo descarguéis, pues ahí se os dan las indicaciones de todo lo que tenéis que hacer, ¿de acuerdo? Cuando expliquemos hoy de qué va esto, pues lo entenderéis un poquito mejor. Y luego tenéis unas referencias comerciales. En este caso yo he facilitado ya las referencias que vamos a utilizar, los catálogos concretos que corresponden a esa referencia, para que construyáis vosotros la tabla de atenuaciones correspondiente en la hoja de cálculo. Y por otra parte, pues el diagrama de RTV, que es este PDF, que se trata de la topología que nosotros vamos a calcular con la hoja de cálculo. Entonces, eso es lo que vais a tener que hacer vosotros. Yo, para explicar cómo se hace, no voy a utilizar este esquema, sino que voy a utilizar uno bastante más complicado, para que veáis cómo puedo yo modificar la hoja de cálculo a raíz de este esquema de distribución que yo tenga aquí. Pero vosotros tendréis que hacer exactamente lo mismo con un esquema más simple. Entonces, empiezo más o menos a comentaros de qué va esto. Yo voy a utilizar aquí una muestra, que esto no lo tenéis vosotros colgado en el Classroom, ¿vale? Esto lo pone aquí censurado simplemente porque he quitado los datos de la cartela del proyecto, ¿vale? Porque es un proyecto real que hice yo. Vamos a rotarlo, que hice yo ya hace unos cuantos años, y bueno, pues no se tienen por qué ver aquí lo que son los... Vaya, lo he rotado en sentido contrario. No se tienen por qué ver los datos del proyecto que yo hice, ¿no? Vamos a ver. Ahora sí, sí. Se ve bien, ¿no? Bueno, lo voy a poner ahora un poquito más grande y os voy a explicar de qué va esto, ¿vale? ¿Lo veis bien? Vale. Bueno, pues fijaos, esto es lo que vosotros os vais a encontrar o bien en un proyecto de telecomunicación, en el caso de que trabajéis como instaladores de telecomunicaciones en un futuro, pues os vais a encontrar una cosa de este tipo para esquematizar lo que sería el diagrama de distribución del servicio de radio y televisión en un edificio. Esto lo habrá hecho un ingeniero de telecomunicación. O en el caso de que la vivienda o el conjunto de viviendas donde vais a planificar esa instalación, digamos que no haya requerido de una ICT o no tenga proyecto de ICT, que eso es raro, pero se puede dar la circunstancia, pues en ese caso vosotros tendréis que hacer un esquemita parecido a este. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, partiendo de este esquema, vamos a trasladar el esquema pasivo a lo que sería una hoja de cálculo, y vamos a intentar calcular cuál es la mejor toma y la peor toma de la instalación. En realidad vamos a calcular la atenuación en todas las tomas que yo tengo en esta instalación, ¿vale? Pero siempre yendo con la idea de ver cuál es la mejor toma y ver cuál es la peor toma. Pues ya sabéis que si yo tengo esas dos tomas extremas y soy capaz de ajustar los amplificadores, en este caso este amplificador de aquí, para garantizar el nivel de señal
En las tomas de usuario, según me diga el reglamento, pues si lo garantizo en la peor toma y lo garantizo en la mejor toma, evidentemente lo estoy garantizando también en todas las tomas intermedias. Entonces, de eso se trata esta práctica, de hacer lo mismo que nosotros hacíamos en el K60. Lo que pasa en el K60, yo me iba a una utilidad que tenía aquí y decía, calcúlame la mejor toma, calcúlame la peor toma, y me la sacaba directamente. Bueno, pues en este caso no. En este caso nosotros vamos a tener que calcular la atenuación que yo tengo registrada en todas las tomas. Entonces os explico un poquito este esquema de aquí. Esto es de un proyecto que se hizo, creo, en el 2007 o en el 2006. Y es un proyecto que, como estáis viendo, me sirve a 5 viviendas en la planta segunda, a 5 viviendas en la planta primera y a un local comercial en la planta baja, ¿vale? Después de esto se modificó el reglamento y se decía que en los locales comerciales de planta baja, si no había distribución de tomas, si los locales se dejaban diáfanos, se dejaban vacíos, pues no era necesario llevar un punto de acceso al usuario, tal y como tenéis aquí. Entonces, en un proyecto más nuevo lo que veréis es que aquí, en lo que sería el registro secundario de esta planta, yo pongo un derivador del mismo número de salidas que tengo en las plantas de arriba, y no tengo por qué llevar los cables hasta el local si ese local no tiene ya la distribución hecha, como hemos visto en algunos casos que hemos realizado en clase. Pero bueno, esto es, como digo, es de una reglamentación un poquito anterior a la actual. Entonces, ¿qué veis aquí? Pues bueno, pues en primer lugar tengo la antena de UHF con la que cojo todos los canales de la televisión, de la TDT, banda 4 y banda 5, sí, desde los 400 MHz, 400 y pico MHz hasta 800 y pico MHz. Luego tengo la antena para radio digital, que recuerdo que operaba en banda 1 o en banda 2, en 100 y pico MHz, no recuerdo exactamente la frecuencia. Y luego tengo la antena FM para lo que es la radio en frecuencia modulada. Esto es obligatorio, como ya sabéis, instalarlo en todas las ICT. Esto de aquí, ya os he dicho en clase que una ICT se tiene que quedar preparada en principio para poder meter hasta 2 señales de satélite distintas, pero no es necesario instalarlas en un primer momento. Entonces, por eso he puesto aquí que eso se haría en una instalación posterior. Lo que sí se dejan instalar en la estructura de edificio son las bases para poder montar las parábolas, y luego en un futuro, si la comunidad de propietarios se pone de acuerdo en instalar una antena, pues la instalan y le dan el soporte oportuno a través de un amplificador de cabecera y lo inyectan la señal en lo que sería la red de distribución. Es decir, eso, cosas que ya hemos visto perfectamente en clase. Luego, en este caso, yo utilicé, como veis, un amplificador programable parecido a los que hemos utilizado en clase, pero bueno, no de la misma marca. El que más se parece a lo que vosotros habéis estado tocando en clase, el que más se parece a este, es el de Tecatel, ¿vale? Que tiene también una ruedecita similar a este para programar lo que son los clústeres de televisión y demás. Pero este no es de Tecatel, creo que es de Fracarro o de Fagor, no recuerdo. Aquí en la leyenda os he puesto exactamente cuáles son las referencias comerciales que se utilizan. Entonces, como veis, este es un amplificador de Fracarro, pero tiene un aspecto muy similar al que hemos utilizado nosotros en clase de Tecatel, ¿vale? Luego, si veis, a la salida de ese amplificador, este amplificador también tiene una salida de ETS, que recuerdo, y lo habéis visto también en la práctica, que eso servía para proteger, o sea, que si yo conecto ahí directamente un medidor de campo, para protegerme al medidor de campo y que no le inyecte una señal demasiado fuerte. Tiene una atenuación normalmente de menos 30 decibelios con respecto a la salida real, que sería esta. Y luego, pues, ¿cómo preparaba yo lo que eran las instalaciones de ICT para poder inyectar en un futuro hasta 2 satélites? Pues fijaos, la salida de este amplificador me la llevaba a un mezclador de señal de satélite. Un mezclador que tenía 2 entradas diferentes, satélite 1 y satélite 2, y me daba lógicamente 2 salidas. Pregunta Anglada: en las entradas que no usábamos de la cabecera programable no se ponía carga de 75 ohmios. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque aquí no la he puesto, ¿no? Bueno, no la he puesto, pero vamos, deberían de estar puestas.
La puntualización es buena en ese caso, efectivamente. En todas las salidas de lo que son elementos tanto activos como pasivos que no se utilicen, yo tengo que poner una carga de 75 ohmios. En realidad aquí el aislamiento entre entradas y entre salidas está bastante conseguido, y la impedancia aquí digamos que no voy a tener tampoco un efecto demasiado grande si no se lo pongo, ¿vale? No voy a tener una desastracción de impedancia tan grave como para que me pueda perjudicar la señal que me sale por aquí si no le pongo una carga, pero lo suyo que se ponga, ¿vale? A mí se me ha pasado colocarla ahí. Bueno, pues como digo, yo preparaba lo que eran las instalaciones de la ICT mediante un mezclador de este tipo. Os recuerdo que estos amplificadores, estas cabeceras programables, tienen normalmente una entrada de satélite. De hecho, aquí tenéis una entrada de satélite. Es decir, también podía haber aprovechado esa entrada de satélite para en un futuro incluir la señal que me venga una parabólica, y con eso me ahorro un amplificador de estos de aquí. Por esta salida yo tendría la mezcla de la terrenal con ese satélite, ¿vale? Y luego tendría que sacarme de alguna otra forma pues la señal terrenal aparte para mezclarla con otro posible satélite. Pero bueno, para evitarme historia, yo lo que hacía normalmente era esto: poner un mezclador, y a ese mezclador pues luego le inyectaba una señal de una parábola y otra señal de otra parábola. Por aquí tengo la mezcla de la terrestre con una parábola, y por aquí tengo la mezcla de la terrestre con otra parábola. Y luego ya empieza lo que es mi red de distribución pura y dura, con elementos pasivos, que recuerdo que eran aquellos que no necesitan de alimentación. Entonces, como veis, en la planta de más arriba, la planta segunda, pues como tengo 5 viviendas, utilizaba derivadores de 6 salidas, y en este caso de tipo B, con 20 decibelios de atenuación. Ahí, desde cada uno de los derivadores, servía a cada una de las viviendas, o sea, a cada vivienda me llegan 2 cables, uno con la mezcla de un satélite y otro con la mezcla del otro satélite, y luego atacaba lo que era un punto de acceso al usuario con un distribuidor integrado que me cubriera el número de tomas que yo había planificado dentro de la vivienda. O sea, eso es todo lo que hemos ido viendo a lo largo de la primera y la segunda evaluación. En la planta primera tengo exactamente lo mismo, porque lo normal es que en un edificio la estructura que yo tengo en planta primera se vaya repitiendo en las plantas superiores, y si no, pues será muy parecida. Y en planta baja, pues en este caso yo llevaba hasta una toma de prueba que yo tenía en un local para ver cómo se iba a comportar, ¿vale? Que, como digo, con el reglamento nuevo esto no es necesario, sino que yo aquí tendría que poner derivadores del mismo número de salidas que en esta planta de aquí, en previsión de que en un futuro el local comercial diáfano que yo tengo en la planta baja se pueda repartir o se pueda dividir en varios locales más, ¿no? Eso es lo que me dice el reglamento. También fijaos que a medida que me voy alejando de cabecera, la atenuación de derivación de los derivadores va bajando. Sí, la de más arriba tiene 20 decibelios en derivación, la de la planta de más para abajo 16 decibelios, y la otra pues todavía menos decibelios de derivación, que son 10 decibelios. Eso servía para ir ecualizando el nivel de señal en todas las plantas, como vimos, ¿vale? Bueno, yo también incluía en estos proyectos una estimación de lo que era la superficie del tubo que iba a ocupar, Recuerdo que los tubos que se utilizaban en la canalización principal eran de 50 milímetros de diámetro, los de la canalización secundaria en tramo comunitario eran de 32, los de la canalización secundaria en acceso a vivienda era de 25 y los de interior eran 20. Entonces, esta tablita que tenéis aquí debajo lo que me calcula es la sección que yo tengo del tubo, y en función del número de cables que yo vaya a meter por cada una de esas canalizaciones, pues calculaba también la sección total que me iba a ocupar ese conjunto de cables. Lo que me dice el reglamento es que yo no me puedo pasar del 40% de ocupación, y bueno, pues aquí simplemente comprobaba que eso efectivamente era así. Bueno, eso es una explicación de lo que es el diagrama este, lo que es el diagrama de televisión. Yo con este diagrama, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues llevármelo a una hoja de cálculo para saber qué atenuación voy a tener en la red de distribución pasiva desde la salida del amplificador hasta la toma de usuario.
¿Con qué idea? Pues con lo que he dicho antes, ver cuál es la mejor toma, cuál es la peor toma y ajustar la salida del amplificador de acuerdo a eso. Lo que nos quedamos haciendo en la práctica del ajuste de los amplificadores, que poníamos la salida del amplificador a un nivel determinado para garantizarme que yo en la toma iba a cumplir con el reglamento, que era tener un nivel de señal de entre 47 y 70 decibelios sobre microvoltios. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace eso. Fijaos, para esta muestra yo tengo aquí la hoja de cálculo, que es equivalente a lo que vosotros vais a ver en la hoja de cálculo que pone atenuaciones. Y os explico. Vosotros en vuestra hoja de cálculo vais a tener 3 pestañitas. ¿Alguien ha utilizado el Excel alguna vez? Bueno, aparte de Anglada, que me ha dicho que sí lo ha utilizado. Los demás... Pérez Sánchez no lo ha utilizado. ¿Alguien más no ha utilizado nunca esto? Bueno, parece que casi nadie lo ha utilizado. Bueno, pues os presento al Excel, los alumnos de primero A. El Excel es una herramienta que viene integrada dentro del paquete Office. También lo tenéis en otras distribuciones como OpenOffice, por ejemplo. Yo tengo también una hoja de cálculo integrada, y sirve pues para lo que precisamente indica su nombre, es decir, para calcular. Muchos de vosotros es posible que hayáis visto alguna hoja de cálculo con algunos códigos de Netflix o de algunas cosas de esas que circulan por ahí, pero una hoja de cálculo en principio se utiliza pues para eso, para calcular. Entonces, yo en este caso he creado una hoja de cálculo con 3 pestañitas. Digo 3 pestañitas porque vosotros la de satélite no la vais a ver en vuestra hoja de cálculo, con 3 pestañitas que son lo siguiente. Fijaos, en la primera pestaña de atenuaciones de elementos, yo lo que voy a hacer es registrar todos los elementos que voy a utilizar con la atenuación que me presentan esos elementos. Voy a poner un poquito más grande. Con la atenuación que me presentan esos elementos en... A ver si me deja ampliarlo. Con la atenuación que me presentan esos elementos a distintas frecuencias, ¿vale? Entonces, esto es lo que realmente le da potencia a la hoja de cálculo, y es el hecho de que yo aquí puedo utilizar pues elementos de cualquier fabricante, y como veis puedo incluso meter elementos de fabricantes distintos. Por ejemplo, aquí estoy utilizando un cable de Televes, y luego estoy utilizando distribuidores de 2 salidas de fracarro, PAUS de otra marca que existe en el mercado que se llama Fringe. Luego los derivadores son de fracarro, luego el mezclador es de Televes, la toma es de Televes, el PAU es de Fringe. Es decir, que puedo meter realmente lo que yo vaya a utilizar en la realidad. Si un instalador trabaja con Fagor, pues se construirá su hoja de cálculo con las referencias de Fagor. Si un instalador trabaja con ICUSI, pues se construirá su hoja de cálculo con la referencia de ICUSI. Entonces, la potencia que da esto es que yo voy a poder personalizar la instalación de acuerdo a los elementos que realmente voy a utilizar. Eso se entiende, ¿no? Y por otra parte, lo que yo tengo aquí son atenuaciones de cada uno de esos elementos que voy a utilizar, que saco de catálogos comerciales. Es decir, por ejemplo, en esta línea, ¿yo qué cable voy a utilizar? Pues voy a utilizar la referencia T100 de Televes, que es la que hemos utilizado nosotros con el K60, y en concreto la 2155 en exteriores, que es la que tiene la cubierta de polietileno negro para proteger frente a humedad, y la 2141, que es la que tiene cubierta de PVC en interiores. Pues ¿qué me interesa a mí saber de ese cable? ¿Cuánto me atenúa el cable por metro en cada una de las frecuencias de interés? ¿Cuáles son las frecuencias de interés? Pues desde 15 MHz, o sea, de la frecuencia más baja posible. Recuerdo que las frecuencias más bajas se utilizaban sobre todo para lo que tiene que ver con el canal de retorno que se utiliza en alguna plataforma de televisión, hasta los 2150 MHz, que es la frecuencia más alta que yo voy a tener en frecuencia intermedia, en la frecuencia de satélite, ¿vale? En concreto, estas 3 frecuencias de aquí, 950, 1250 y 2150, son las de FI, la de frecuencia intermedia correspondiente a señales de satélite.
Estas de aquí se corresponderían con lo que sería el canal de retorno y la banda 1 de FM, y luego estas de aquí pues serían las que yo tengo en la banda de televisión, ¿vale? En la banda de la TDT. Es decir, tomo una muestra a frecuencias significativas para saber cómo se va a comportar, en este caso, un cable en cada una de esas frecuencias. Esto que estáis viendo es lo normal en todos los elementos pasivos. A medida que yo aumento la frecuencia, como sabéis, pues la atenuación se va haciendo mayor. Los elementos se comportan peor a medida que aumenta la frecuencia de funcionamiento. Bueno, pues si yo esto lo hiciera con este esquema de distribución de aquí, pues fijaos, yo tengo aquí puesto que el cable que voy a utilizar es un cable T100 de Televes y la referencia 2141, es decir, coincide con lo que tengo ahí, ¿vale? Bueno, de hecho aquí me va a coincidir todo porque he cogido, me parece, el anexo correspondiente a este proyecto, pero si no fuese así, lo que tendría que hacer es modificar el de este de aquí, ¿vale? Por ejemplo, para que veáis a lo que me refiero, yo en lugar de utilizar el cable Televes este de aquí, voy a utilizar un cable de otro fabricante diferente. Vamos a ver si tengo aquí, lo voy a hacer con lo que os vais a encontrar vosotros luego en la práctica. La práctica vosotros se os va a pedir que utilicéis un cable de Fagor, ¿vale? Bueno, pues yo me tendría que ir al catálogo de Fagor y ver cómo se va a comportar un cable, en este caso de la marca Fagor. Pregunta Daniel Pérez. Entonces nosotros solo tenemos que modificar los datos del archivo según los datos que nos dé. Efectivamente, tendréis que fijaros en la figurita esta de aquí, en el diagrama de televisión que yo os doy, e ir modificando la hoja de cálculo para conseguir adaptarla a este diagrama, ¿vale? Bueno, como no vamos a tener muchas más sesiones de esto, voy a ir haciéndolo yo directamente sobre la hoja de cálculo que tendréis que modificar vosotros, para que luego no os liéis. Es decir, vosotros vais a tener que hacer una cosa muy parecida, o completar, porque yo no lo voy a acabar, porque no me va a dar tiempo, completar lo que yo voy a empezar a hacer, ¿vale? Voy a cerrar esta. O sea, vosotros abriréis este esquema de televisión, que es este que estáis viendo aquí. Y si os pide que calculéis las atenuaciones, en este caso, en estas 3 tomas. O sea, solo tengo 3 tomas, pues solo tengo que calcular las atenuaciones en 3 tomas. ¿Qué hacéis vosotros? Pues abrir la hoja de cálculo esta de atenuaciones que os facilito. Fijaos, esta hoja de cálculo no tiene nada que ver con este diagrama de televisión, ¿vale? Es decir, yo cuando hacía proyectos de este tipo, lo que hacía era reutilizar la hoja de cálculo de proyectos anteriores en los proyectos nuevos y modificar lo que tuviera que modificar. Entonces, la hoja de cálculo que yo tengo aquí no tiene que ver con el proyecto que yo os presento en este diagrama de televisión, porque fijaos, en este diagrama tengo planta segunda, planta primera, planta baja, y aquí tengo planta baja, planta primera, planta segunda, pero además están invertidos. Es decir, en este proyecto, si aquí aparece primero la planta baja, es porque la cabecera de amplificación estaba justo abajo, ¿vale? Estaba en un rito abajo. En este caso, yo la cabecera de amplificación la tengo arriba, la tengo en un cuarto que está en la parte de arriba. De todas maneras, a eso, a lo que es las tomas de cada una de las plantas, iremos después. De momento, nosotros vamos a empezar por aquí, por la primera página, que es la atenuación de elementos. Entonces, fijaos, si yo me fijo en esta paginita que tengo aquí, voy a ponerlo un poquito más grande, si me deja. Si me fijo en esta página, pues como cable de distribución estoy utilizando una referencia de Televes. Como distribuidor de 4 salidas estoy utilizando una referencia de Fracarro. Sin embargo, si yo me fijo aquí en el esquema de distribución de televisión que os he dado, como cable de televisión estoy utilizando una referencia de Fagor. Como derivadores estoy utilizando derivadores de Tecatel. Como distribuidores estoy utilizando distribuidores de Tecatel.
Si no coincide, evidentemente, bueno, pues vamos a modificar esta hoja de cálculo para ir adaptándola al esquema que yo tengo ahora. Esto lo voy a guardar yo como otra cosa para no modificar este documento. Voy a poner modificado y voy a empezar a trabajar por ahí, ¿vale? Bueno, atenuaciones modificado, no me deja grabarlo, ¿qué pasa? Posiblemente porque bueno, lo voy a guardar ya con una versión de Excel de hoy en día. Compruebe que existe la carpeta. ¿Qué pasa aquí? Bueno, posiblemente porque tengo una ruta, vale, tengo una ruta muy alta. Entonces lo he grabado en otra, tengo una ruta con muchas carpetas, pues lo he grabado en otra carpeta de antes. Bueno, pues como estaba diciendo, mi cable no va a ser un cable de Televes, va a ser una referencia de Fagor. Pues ¿qué voy a hacer? Pues modificar esta referencia, ¿vale? En concreto, yo voy a utilizar una referencia de Fagor, me vengo aquí, digo la referencia que quiero utilizar es la de Fagor CSF 019. Pues aquí en la descripción le digo que voy a utilizar la referencia de Fagor CSF, ya hemos dicho 019. Eso es simplemente un texto que yo utilizo, una referencia para saber cuál es el cable que voy a utilizar. Lo interesante, de todas formas, es modificar lo que son los valores de atenuación de ese cable, ¿vale? Bueno, en este caso voy a quitarlo de polietileno negro en exteriores y PVC blanco en interiores. Voy a utilizar una única referencia que va a ser esa. Y ahora fijaos, ¿cómo sé yo cuánto me atenúa un cable de Fagor con esta referencia a 15 MHz, a 100 MHz, a 550, 860, etcétera, etcétera? Pues lógicamente me tengo que ir al catálogo comercial, ¿vale? ¿Cómo haría yo eso? Pues hoy en día lo tengo muy fácil, porque me voy a la página de internet del fabricante y lo miro ahí. Cuando yo hacía proyectos de estos, cuando los fabricantes no colgaban sus catálogos en las páginas web, pues yo tenía que hablar con el fabricante para que me mandaran el catálogo impreso y ahí tenerlo. Pero hoy en día fijaos que es muy fácil, pues yo me voy a la página de Fagor, aquí la tengo abierta, y digo, pues vamos a ver, estoy interesado en saber cómo se comporta un cable, me voy a ir al cable. Abro la página de los cables. ¿Cuál es la referencia que quiero? Pues la CSF 019, pues aquí lo tengo. Pues resulta que aquí me viene lo que es certificado hoja técnica. Pues abro la hoja técnica y aquí tengo todo lo característico con respecto a lo que son los cables de Fagor, y en concreto la referencia que a mí me interesa, que es la 0019, pues aquí lo tengo, ¿vale? Como veis, tienen dos números de referencia que dependen de la longitud del carrete que me venden, uno de 250 metros y otro de 150 metros, pero lo que es el cable es exactamente igual. A mí lo que me interesa en este caso es caracterizar las atenuaciones. Pues bueno, aquí tengo una tablita abajo que me dice cuánto me atenúan, en este caso me dice cuánto me atenúan cada, tienen que especificar por aquí, cada 100 metros de cable, o sea, atenuación en decibelios cada 100 metros de cable. Luego, ¿cuánto me atenúa un metro de cable a 5 MHz? Pues 4,7 entre 100, es decir, 0,047. Entonces me vengo aquí y digo, pues un cable de este tipo me atenúa 0,047, ¿vale? Yo tengo esto puesto para que redondee a dos cifras decimales. Eso, si no sabe cómo se hace lo del tema del redondeo, pues vosotros lo vais a encontrar ya hecho, pero en caso de que queráis modificar eso, botón derecho sobre una celda o un conjunto de celdas, y aquí en formato de celdas le decís que es un número y que quiero tantas posiciones decimales. En este caso yo quiero 2. De todas maneras, como digo, eso no lo tenéis que tocar porque ya está hecho, pero para que sepáis por qué se redondea a 2 decimales. Entonces, como veis, a 5, bueno, lo he puesto a 15 MHz, tenía que haber cogido a 15 MHz, pero 15 MHz no me aparece en la tabla, pues
cojo el valor que se aproxime más, en este caso los 5 MHz. Llego a la tabla y digo a 100 MHz, ¿cuánto me atenúa el cable? Pues me vengo aquí al catálogo y me dice que a 100 MHz un cable de ese tipo me atenúa 6,5 decibelios cada 100 metros. Pues si quiero tener la atenuación por un metro, divido entre 100 y serían 0,065, ¿vale? Y eso me lo redondea de nuevo a 0,07. A 550 me vengo aquí y digo a 550, pues mira, 550 resulta que no tengo a 470 y tengo a 600. Pues bueno, si estimo una cosa que más o menos esté a la mitad de estos dos valores, pues tampoco me voy a equivocar mucho. Voy a estimar, por ejemplo, que a 550 puedo tener una atenuación de 14 decibelios. Pues fijaos que no sube linealmente, sino que sube a medida que yo me voy aumentando en frecuencia. La subida es como la curva del coronavirus, ¿no? Que es muy exponencial en unos primeros estadios y después cae. Pues aquí al contrario, a medida que yo subo en frecuencia se va haciendo más empinado lo que sería la curva. Pues bueno, voy a estimar, por ejemplo, que son 14 decibelios, ¿vale? Pues me vengo aquí y digo, en un metro será 0,14. ¿Entendéis cómo voy modificando esos valores o no? ¿Se entiende más o menos o no? Vale. Como digo, si acudís a lo que son las páginas de los fabricantes, vais a tener las referencias exactas y actualizadas. Y como veis, tengo referencias de Fagor, tengo referencias de Fracarro, que es otro fabricante, tengo referencias de Icusi, tengo referencias de Tecatel, tengo referencias de Teledes, sí, de los principales fabricantes. De todas maneras, para facilitaros las cosas, yo aquí en la carpeta de catálogos, que está colgado también del Classroom, tenéis lo que son los elementos que vais a tener que utilizar en esta distribución. Así que si no queréis, no tenéis que buscar nada por internet, ¿vale? Si queréis, porque estos son catálogos del año 2005-2006, podéis comprobar que la cosa no ha cambiado. Pero no es necesario que busquéis nada por internet. Abréis directamente, si estáis hablando de cables, esto de aquí, y aquí tenéis lo que son las referencias, ¿vale? Entonces, como veis, la referencia que estoy utilizando, que es esta, pues sigue siendo más o menos igual. O sea, las atenuaciones no han cambiado porque el cable es el mismo. Bueno, voy a completar lo que sería la tabla a 860 MHz. Pues me vengo aquí y miro a 860 MHz. Fijaos que tengo justamente una entrada que me dice que me atenúa 17,8 cada 100 metros. Pues nada, sería 0,178, que me lo va a redondear a 0,18. A 950 metros, pues de nuevo vengo aquí, digo 950 metros, no viene a 1000 MHz. Bueno, pues si 860 son 17,8 y a 1000 MHz son 20, pues podemos estimar, por ejemplo, que a 950 tengo 0,19, ¿vale? O sea, 19 cada 100 metros. A 1250 MHz me vengo aquí y tengo 1350. Bueno, pues a 1000 tengo 20 decibelios y a 1350 tengo 21,6. Pues vamos a estimar que a 1250 tengo 21 cada 100 metros, por lo tanto 0,21. Y por último a 2150, pues a 2150 lo tengo aquí justo, 30,9. Pues me vengo aquí y digo que eso es 0,309, o sea, 0,31. Y con eso tengo caracterizado cuánto me atenúa un metro de cable en cada una de las frecuencias de interés que yo voy a utilizar, ¿de acuerdo? Lo mismo haría con el resto de los elementos. Voy a hacerlo con uno más y el resto ya os encargáis vosotros de hacerlo, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo con el distribuidor y el resto ya lo hacéis vosotros, para explicaros cómo se calcularía luego las atenuaciones. Bueno, pues distribuidores y PAU, la atenuación tanglada, lo del cable C1 7 milímetros no lo cambiamos, no, porque el cable, bueno, eso es una descripción que yo doy del cable, pero en realidad todos estos cables de aquí son cables que tienen un diámetro de 7 milímetros. De hecho, aquí lo tenéis, ¿vale?
O sea, el diámetro exterior del cable es de 6,87 milímetros, que son los cables coaxiales típicos que nosotros hemos utilizado también allí en clase. Luego eso no hace falta cambiarlo. Lo interesante a cambiar aquí es, lógicamente, esto. Es lo importante, lo realmente importante, es decir, las atenuaciones del elemento en cada una de las frecuencias, y luego la referencia que voy a utilizar, que eso lo cogéis directamente del diagrama de la instalación, ¿vale? Dice, si el Excel no redondea automáticamente está bien mientras sea aproximado, ¿no? Sí, vamos, yo no voy a mirar el que haya una diferencia de un decimal arriba o abajo. Lo que sí voy a mirar es que os hayáis molestado en ver lo que son los catálogos comerciales y hayáis modificado lo que son los valores correspondientes aquí. Entonces, como digo, para fijar definitivamente esto, vamos a ver cómo se cambiaría la referencia de los distribuidores que yo estoy utilizando. Pues bueno, me voy de nuevo al esquema de la instalación y resulta que yo voy a utilizar aquí en todas las viviendas, solo he puesto facilito porque solo voy a utilizar un tipo de distribuidor con PAU, pues un PAU con un distribuidor de 4 salidas integrado, y en concreto la referencia PAU CLA 4S de Televes. Bueno, pues ¿qué tendría que hacer yo? En primer lugar voy a cambiar aquí la referencia esta. Ya no es un PAU con distribuidor de Fracarro, sino que es de Tecatel, ¿no? De Tecatel o de Televes, he dicho. De Tecatel, ¿vale? Pues es de la marca Tecatel. Bueno, estoy presuponiendo muchas cosas que quizás no debería de presuponer. Una hoja de cálculo, yo también puedo escribir cosas dentro de una celda de una hoja de cálculo. Entonces, como veis, esta celda de aquí, aunque esto sea una hoja de cálculo, la estoy utilizando en realidad para escribir un texto. Y como veis, se puede hacer perfectamente. De hecho, estoy haciendo eso. Estoy escribiendo un texto para referirme a un elemento en concreto. La potencia de esto va a tener que ver con las celdas donde yo tengo números, que son los que voy a utilizar para calcular. Pero no todas las celdas de una hoja de cálculo tienen que ser números. De hecho, le puedo dar un formato, puedo utilizar aquí texto con un determinado formato para darle un poquito de presencia a esto por si luego lo quiero imprimir. Bueno, pues como digo, en este caso lo único que estoy modificando es el nombre o la referencia que yo le estoy dando al elemento. Entonces, como digo, va a ser de la marca Tecatel, con 4 salidas, con un PAU integrado, con conectores F, pero ahora la referencia de Tecatel no es esta. O sea, una referencia del fabricante que estaba utilizando antes. Como yo lo he puesto aquí, en lo que sería el esquema de distribución, pues utilizáis esto. PAU CLA 4S. Pues nada, pongo aquí que es el PAU CLA 4S. ¿De acuerdo? Y ahora lo interesante. Pues lo interesante es saber cuánto me atenúa ese elemento en cada una de esas frecuencias. En este caso va a atenuar una cosa muy parecida al que estaba utilizando antes, pero lo tenemos que ver. De nuevo, si queréis iros directamente a la página del fabricante, pues fijaos, aquí tengo la página de Tecatel. Yo me tendría que descargar lo que sería el catálogo de Tecatel, porque en este caso me parece que no tienen un catálogo. Bueno, parece que sí. Voy a decir que no tienen un catálogo online, pero parece que sí. En principio aquí tengo muchas cosas, pero si yo lo que quiero es ver cuánto me atenúa un PAU, pues tendré que buscar por algún elemento de distribución. Entonces fijaos que aquí tengo tomas, distribuidores y derivadores. Bueno, pues abro esto y aquí tengo puntos de acceso al usuario. Pues nada, aquí tengo los puntos de acceso al usuario. Y fijaos que aquí tengo uno de 3 salidas, de 2 salidas, de 4 salidas. Pues justamente este es punto de acceso al usuario con 4 salidas para la frecuencia de 5 a 2400. Fijaos que si lo abro, veis que esta referencia es justo la referencia que he puesto en la hoja de cálculo. Y aquí tenéis lo que es el datasheet, la hoja técnica del producto. Y en esta hoja técnica pues tenéis que para el PAU CLA 4S, pues aquí tenéis las pérdidas de inserción que tiene ese elemento. Entonces, como veis, de 5 a 47 MHz 8,5,
¿Mm? Bueno, pues viendo eso, me vengo aquí y a 15 MHz, que está entre 5 y 47, son 8,5, es decir, no lo tengo que tocar. Es exactamente lo mismo que yo tenía para el otro elemento, que no sé si era de fracarro o de fringe. ¿Eh? Sigo a 100 MHz. Bueno, esto es el cable, lo tengo aquí. A 100 MHz, pues de 47 a 1000 MHz, es decir, en toda la banda, de la banda 1, la banda 2, la banda 3, la banda 4 y la banda 5, ese elemento me atenúa 9,5. Bueno, pues me vengo aquí y digo, a 100 MHz me atenúa 9,5, a 550 me atenúa 9,5, a 860 me atenúa 9,5 y a 950 me atenúa 9,5. Y ahora, siguiendo, pues a 1250, entre 1000 y 1750 me atenúa, perdón, aquí 10,5. Bueno, pues me vengo aquí y para 1250 resulta que me atenúa 10,5. Y por último, a 2150, pues me vengo a la página y digo, de 1750 a 2300, 12 decibelios. Pues pongo 12 decibelios. Y ya tengo lo que son las atenuaciones del elemento concreto que me dice el fabricante que yo voy a tener en cada una de esas frecuencias. ¿Vale? Entonces, eso lo tendréis que hacer vosotros también para el resto de los elementos que aparecen aquí. Para los derivadores, para los mezcladores, para la base de toma y en este caso un power local yo no voy a utilizar, pues estas dos filas de aquí directamente las podéis eliminar porque no las voy a utilizar, ¿vale? Yo en mi diagrama de instalación tengo, bueno, ni siquiera tengo un mezclador porque estoy sacando directamente la salida de aquí, lo estoy poniendo todavía más fácil, o sea, el mezclador también lo podéis borrar. Voy a necesitar el distribuidor, que ya lo he caracterizado, el cable, un derivador de tipo B de 20 decibelios, un derivador de tipo A de 15 decibelios y un derivador de tipo TA de 12 decibelios. Preguntan por ahí, dicen, el catálogo que nos has pasado no mantiene esos valores. Usamos lo de la web. Joder, macho, ya has mirado el catálogo que yo te he pasado. Vamos a ver. Punto de acceso de 4 salidas. Posible que haya cambiado algo, que lo hayan optimizado y que hayan modificado esos valores un poquito. Aquí me pone 8,5, 9,5, 11,8 y 12,7. Efectivamente difiere un poquito. Bueno, pues para que todos hagamos lo mismo, vais a utilizar los que yo he puesto aquí, ¿vale? Aunque no estén actualizados. ¿De acuerdo? Todo el mundo lo ha entendido eso, ¿no? O sea, utilizáis los que aparecen en los PDF que yo os paso, ¿vale? Ok. Bueno, pues eso. Tendríais que hacerlo para el resto de los elementos. Aquí vais a tener una complicación añadida con el tema de los derivadores. Porque fijaos, yo tengo en esta hoja de cálculo dos derivadores. Pero sin embargo vosotros en el esquema tenéis tres tipos de derivadores. Uno de tipo B, uno de tipo A y uno de tipo TA. Es decir, necesito meter aquí dos filas más, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Pues una manera fácil de hacerlo. Fijaos, lamentablemente Anglada sí lo tendrá más fácil porque ha utilizado el tema del Excel. Los que no habéis utilizado el Excel hasta ahora, aquí os vais a hacer un poquito un lío, porque fijaos, cuando yo quiero añadir una fila y quiero respetar el formato más o menos que he ido construyendo en el resto de las celdas, pues una forma muy simple de hacer eso es, me vengo aquí y aquí que tengo que meter dos filas más, ¿no? Pues botón derecho y le doy a insertar, ¿vale? Pero claro, me inserta lo que sería solo una fila. Yo en realidad necesito dos filas aquí porque necesito codificar lo que sería, o parametrizar lo que sería la atenuación de derivación del derivador y la atenuación de paso. Pues nada, meto otra más, ¿vale? Le doy a insertar una nueva fila más. Ya tengo dos filas. Ahora, si yo quiero respetar este formato, porque como veis yo las atenuaciones las mantengo en dos filas individualizadas y luego la referencia es una única celda la que me
engloba, digamos, esas dos filas. ¿Eso cómo se hace? Pues estas dos filas de aquí, que son en realidad dos celdas, yo las puedo unificar en una. Entonces selecciono las dos celdas. Para seleccionar simplemente con el ratón lo puedo ir haciendo. También, si estáis acostumbrados a manejar el teclado, pues fijaos que si yo pulso la tecla control y voy picando con el ratón en diferentes celdas, puedo seleccionar celdas que son discontinuas, ¿vale? También, si estáis acostumbrados a manejar el teclado, si pulso la tecla mayúscula, primera celda, y pulso una última celda con esa tecla mayúscula presionada, pues me selecciona todas las celdas que tengo entre la primera y la última. Esas son combinaciones de teclas que nos van a resultar muy útiles luego cuando calculemos las atenuaciones, ¿vale? De todas maneras, a lo que iba de momento, si a mí me interesa unificar estas dos celdas, selecciono las dos celdas, lo puedo hacer arrastrando con el ratón, botón derecho, y le digo que en el formato de celdas quiero, aquí en alineación, combinar las celdas, ¿vale? Le doy a aceptar, y como veis ya tengo aquí en estas dos filas exactamente el mismo formato que en estas dos filas de aquí. La pestaña de inicio tenemos el botón de combinar también. Bueno, pues efectivamente también aquí tenéis la posibilidad de combinar lo que son celdas y demás. Bueno, la manera de llegar a un resultado, como con casi todas las aplicaciones en casi todos los sistemas operativos, es múltiple, como resulte más cómodo. Yo lo hago así porque una vez que yo he conseguido el formato que me interesa a mí, que es el que tengo en estas dos filas de aquí, pues fijaos, si yo ahora selecciono esas celdas, le doy a copiar aquí con el botón este de aquí, con copiar, o directamente con control C, y luego me vengo aquí y le digo que me los pegue, pues automáticamente tengo el mismo formato que yo tenía para esta celda de números y el mismo formato que tengo para esta celda de texto aquí arriba, y ya lo único que tengo que hacer es modificar valores, ¿vale? Entonces eso posiblemente es lo que os cueste un poquito más de trabajo a la hora de realizar esta práctica, pero cuando le cojáis el truquillo ya veréis que es sencillo. Entonces, como digo, en esta primera pestaña de atenuaciones de elementos, lo que tenéis que conseguir es eso: parametrizar todos los elementos que tengáis en el diagrama de televisión que estáis viendo aquí, ¿de acuerdo? Una vez que hayáis hecho eso, pasáis a lo que es la pestaña de atenuaciones. La pestaña de atenuaciones, ¿de qué se trata? Pues se trata de que yo calcule las atenuaciones en todas las tomas que yo tengo en mi diagrama de televisión. Entonces aquí sí que voy a tener que modificar bastantes cosas, ¿vale? Normalmente en las hojas de cálculo que yo utilizaba, lo que hacía era que para las tomas que pertenecían a una planta yo tenía que atravesar por una serie de elementos comunes, y luego tenía una serie de elementos que eran particulares de cada toma. Por ejemplo, el tema de los metros de cable hasta cada toma, o cosas de este tipo, ¿vale? Aquí en este primer esquema que os he mandado, os he intentado simplificar un poquito las cosas, y para simplificar las cosas os he puesto simplemente una toma en cada planta. Por tanto, no vais a tener tampoco mucho problema, o no deberíais de tener mucho problema, porque se trata de caracterizar la atenuación que yo tengo en una toma en cada una de las plantas. Entonces, ¿cómo operaría yo en esta pestaña de aquí de atenuaciones? Pues fijaos, se trata de calcular lo que son las atenuaciones en todas las tomas del edificio desde la salida de la cabecera de amplificación. Entonces, si yo miro en mi diagrama de instalación, yo la cabecera de amplificación la tengo arriba, en la azotea, y la primera planta que me encuentro es la planta segunda. Bueno, pues aquí, en el título este que le he puesto aquí, evidentemente yo tendría que decir que mi primera planta, la que está más cerca del amplificador de cabecera, es la planta segunda. ¿Y qué es lo que tengo en la planta segunda? Pues si miro en el esquema de distribución, pues tengo la vivienda segunda, pues ahí tengo mi vivienda segunda, ¿vale? ¿Cuántas tomas tengo en esa vivienda? Pues en este caso solo tengo una.
Esto, como digo, es un caso muy particular. Lo normal es que una planta tenga varias viviendas y que dentro de una vivienda tenga varias tomas. Entonces, lo normal es que os encontréis con una hoja de cálculo parecida a esta de aquí, que no me he entretenido mucho en explicarla porque si no, no me da tiempo. Pero lo normal, como digo, es que veáis una cosa parecida a esta. Si en un portal, pues yo tengo en este caso dos viviendas. Para cada una de esas viviendas, bueno, una vivienda y un local. Para cada una de esas viviendas yo atravieso por un conjunto de elementos comunes, que son todos estos. Y luego en cada una de las viviendas tengo lo que son los elementos particulares de cada toma. Es decir, existirán determinados elementos por los que solo atravieso para llegar a una toma en concreto. Bueno, pues esos elementos los particularizo aquí. ¿Qué voy a hacer después para calcular la atenuación total que yo tenga en una toma determinada? Pues sumar las atenuaciones de todos los elementos comunes más las atenuaciones de los elementos particulares. De todas formas, como digo, en vuestro caso voy a pedir una cosa mucho más sencilla, porque solo vais a tener una toma por cada vivienda. Bueno, pues vamos a seguir caracterizando el caso que nos ocupa, que es el vuestro, ¿vale? Me vengo a mi esquemita y digo, en la vivienda segunda de la planta segunda tengo la toma 1, que es una toma que, como estáis viendo aquí, tiene 10 metros hasta lo que sería el PAO. Es decir, en la red de interés de usuario tengo una toma de 10 metros. Luego lo tengo que sumar 4 metros de la canalización secundaria y los 2 metros de la canalización principal hasta el rito, ¿vale? Bueno, pues eso, ¿cómo se caracteriza? Pues como veis, pongo aquí toma 1 y entre paréntesis yo solía poner aquí la vivienda a la que pertenecía. En este caso la toma 1 es de la vivienda segunda, que es la única que hay, ¿vale? Vivienda del segundo. Aquí. Y digo, es una toma de 10 metros. Con estos 10 metros me refiero a lo que es la canalización interior de usuario, es decir, me refiero a esto, ¿de acuerdo? Y ahora entre paréntesis pongo el número de metros que yo tengo hasta la cabecera, que es lo que realmente me interesa, porque evidentemente si yo estoy calculando la atenuación desde la salida del amplificador, tengo que considerar todos los metros que recorro hasta esa toma, incluyendo canalización principal, que sería esto, o red de distribución, incluyendo canalización secundaria o red de dispersión, e incluyendo canalización interior o red de interés de usuario. Por lo tanto, hasta cabecera serían 10 más 4, 14, más 2, 16. Pues yo pondría aquí entre paréntesis que tengo 16 metros hasta cabecera. Y esos son los metros que me interesan para calcular la atenuación. Y fijaos, ¿cómo calculo yo lo que sería la atenuación de todos los elementos por los que tengo que atravesar? Pues bueno, me fijo en mi red de distribución. ¿Cuál es el primer elemento que atravieso? Pues un derivador de 20 decibelios. Pues en este caso no estoy utilizando mezclador, esto corresponde a otra instalación de la cual estoy aprovechando la hoja de cálculo esta, pues como yo aquí no utilizo mezclador, lo elimino. Y ahora digo, paso por un derivador, en este caso de 4 salidas y de 20 decibelios de atenuación en derivación, ¿vale? Tal y como estáis viendo aquí en la leyenda. Derivador de 4 salidas y con 20 decibelios en derivación. Pues aquí en lo que es la caracterización de ese evento digo que es un derivador de 4 salidas y de 20 decibelios. Eso lo tengo que escribir, porque yo no tiene sentido que haga referencia a lo que sería el texto que me describe un elemento en concreto, ¿vale? Luego eso lo tengo que ir poniendo yo manualmente. Pero ahora lo importante aquí es que en estas celdas yo no voy a poner los valores de atenuación de un derivador de 4 salidas, sino que voy a referenciar a lo que yo tengo en esta pestañita de aquí. Para eso lo he hecho antes. Entonces, bueno, yo no he puesto aquí lo que las atenuaciones de un derivador de 4 salidas, pero vamos a suponer que esta sería la de, vamos, aquí hubiera puesto 4 salidas, 20 decibelios de derivación, ¿vale? Y aquí 4 salidas y 20 decibelios de
un derivado de 20 decibelios para el paso. Yo tendría que ver cuáles serían las atenuaciones del elemento que estoy utilizando y modificar aquí los valores para hacerlo rápidamente. Pues voy a poner que, por ejemplo, me atenúa 20 decibelios en toda la banda y que estas son las pérdidas de paso. Eso, como digo, lo tenéis que sacar vosotros del catálogo comercial. Entonces, lo interesante aquí, como digo, es que yo lo que voy a hacer en esta celda es referenciar lo que tengo ya parametrizado en la hoja anterior. Es decir, si a mí me interesa saber cuánto me atenúa un derivado de 4 salidas en derivación de 20 decibelios, pues diría, esto, la atenuación que me mete este elemento es igual a lo que yo te haya puesto aquí para 15 megahercios para un derivador de 4 salidas. Entonces, como veis, aquí arriba lo que me aparece es la referencia de la celda donde tengo guardado el valor de atenuación de ese elemento. Cuando yo le doy al intro, pues aquí me coge el valor de esa celda, ¿vale? Entonces, la ventaja que tiene eso, ¿cuál es? Pues que si yo el día de mañana no quiero utilizar un derivador de 20 salidas de Tecatel, sino que quiero utilizar uno de Televés y cambia ligeramente esto, el único sitio donde yo tengo que cambiar las referencias aquí. Todo lo que es el cálculo de atenuaciones que yo he hecho para mi red de distribución se recalcula automáticamente, ¿vale? Entonces, aquí es importante que no pongáis los valores a mano, sino que conservéis lo que son las referencias de la hoja de atenuaciones de elementos, ¿de acuerdo? Y una cosa bastante potente que tiene el Excel es que, fijaos, si yo ahora, estando en esa celda, voy a ampliarlo un poquito para que se vea mejor, 250 por ejemplo, ¿vale? Si yo, como digo, estando en esta celda, de aquí, quisiera trasladar ese valor de referencia al resto de las celdas adyacentes, pues fijaos que si yo, bueno, si os pasa eso que me ha pasado a mí, que tenía seleccionada una celda, me voy a otra de estas y parece que aparece ahí una marquesina y demás, porque está cogiendo la referencia a esa celda, le dais a escape. Cuando aparezcan cosas de estas sin que queráis hacerlo, le dais a escape para dejar las cosas tal y como están. Entonces, como digo, a mí me interesa que la referencia de esta celda yo la traslade a la celda adyacente que yo tengo. Es decir, la referencia que me ha cogido a 15 MHz, pues quiero que me coja la referencia de 100 MHz, la de 550, la de 860, la de 960 y la de 1250 del mismo elemento. Pues fijaos, una forma muy fácil de hacerlo. Control C. Cuando yo pulso Control C sobre esa celda, como veis, me aparece la marquesina esa de ahí, ¿vale? Y si ahora yo, arrastrando con el ratón, selecciono el conjunto de celdas al que quiero desplazar esa referencia, en este caso hasta aquí, hasta la celda H10, una vez que las tengo seleccionadas, si le doy a Control V, pegar, fijaos qué es lo que ocurre. Fijaos que la celda inicial, que todavía tiene la marquesina, si le doy escape se quita la marquesina, me está referenciando la celda B10, que es justamente esta, ¿vale? Si me pongo la de al lado, me coge la C10, es decir, me ha desplazado un lugar la referencia y por lo tanto me está cogiendo esta de aquí, que es lo que me tiene que coger, lo que me atenúa un derivador a 100 MHz. Si cojo la de al lado, me está referenciando a la celda D10, que es lo que tiene que acontecer, que es lo que me atenúa un derivador a 550 MHz. Es decir, me va arrastrando lo que son las referencias de las celdas adyacentes, ¿vale? Entonces, de esa manera, rápidamente yo puedo trasladar lo que sería la atenuación a 15 MHz a la atenuación a las otras frecuencias, ¿vale? Voy a terminar de hacer la atenuación de esta toma 1 para que veáis cómo se hace. Me vendría de nuevo a lo que sería mi esquema de instalación. Yo digo, he pasado por el derivador de 20 decibelios en derivación y ahora llego a lo que sería el PAU de 4 salidas con un distribuidor integrado de 4 salidas. Pues nada, me vengo aquí y digo
yo no tengo un PAU ICT-TV, lo que tengo en realidad es un PAU más un distribuidor de 4 salidas integrado, ¿vale? ¿Y de dónde, cuánto me atenúa un PAU con distribuidor de 4 salidas a 15 MHz? Pues lo digo aquí igual. Fijaos que cuando aparezcan estos hashtags que estáis viendo aquí, es porque las referencias que yo tenía antes construidas con respecto a la hoja de cálculo anterior se han perdido. Si os acordáis, yo en la pestaña de atenuaciones de elementos eliminé de aquí una referencia que era PAU ICT-TV. Entonces, como consecuencia de que esa referencia no existe, pues ahora tengo aquí un error de referencia, evidentemente, porque ya no existe. ¿Cómo modifico eso? Pues nada, le digo igual, o sea, yo te voy a decir ahora dónde está la referencia de la atenuación correspondiente a un elemento de este tipo. Me voy a lo que sería la paginita de atenuaciones de elementos y le digo, pues mira, un PAU con 4 salidas de distribuidor integrado a 15 MHz me atenúa esto. La selecciono y le doy a intro, y aquí me aparece el 8,5. y ahora si quiero trasladar eso al resto de las frecuencias, voy a poner para que se vean todas las frecuencias, vale, pues me copio esta celda, control C, también lo puedo hacer con botón derecho y copiar, lo voy a hacer ahora con el botón derecho y copiar para que veáis cómo se hace. Le doy a copiar, fíjate que me sale la marquesina de que tengo seleccionada esa celda, y ahora arrastro con el botón izquierdo del ratón pillado al resto de elementos y pegar, pegar de aquí, vale, porque tiene varias opciones de pegado, y como veis me traslada lo que son las referencias. Aquí tengo el C7, el D7, el E7, etcétera, etcétera, vale. Siguiente elemento. Bueno, pues como veis ahora tengo que pasar por la toma, pero antes de pasar por la toma voy a considerar el cable. Tengo 16 metros de cable hasta la cabecera. Pues aquí en mi hoja de cálculo digo que tengo 16 metros del cable que yo he parametrizado como C1. Y aquí para calcular la atenuación digo igual, pues me coges la atenuación del cable a 15 MHz, que es esto, y me lo multiplicas en este caso por 16, porque son 16 metros, y yo estoy registrando ahí la atenuación por metro. Lo multiplico por 16 y ya tengo aquí 16 por lo que me ponga en la celda B4 de la página de atenuaciones de elementos. Y ahora eso mismo lo copio, control C. Fijaos que con el teclado también puedo seleccionar varias celdas. En concreto, si pulso la tecla mayúscula y voy arrastrando con el cursor hacia la derecha, pues como veis selecciono el conjunto de celdas también sobre el que voy a trasladar ese valor referencial a la primera celda. Y una vez que la tengo seleccionada, control V, y automáticamente pues tengo aquí 16 por lo que me atenúa el cable a 100 MHz, que es lo que tengo en la celda C4, por D4, por E4, por F4, por G4 y por H4. El último elemento que me falta para llegar a la toma es la toma en sí. Pues voy a especificar cuánto me atenúa una toma a 15 MHz. En este caso, como hoy me está cogiendo la referencia de la celda B21. En la celda B21 efectivamente es donde yo tengo parametrizado lo que me atenúa una toma. O sea, eso no lo tengo que modificar porque me está cogiendo la celda oportuna. Luego esta fila está correcta. ¿Habéis entendido más o menos cómo cojo las referencias que yo he parametrizado en la pestaña de atenuación del evento? Ok, pues eso lo que tenéis que hacer vosotros. Las pérdidas de paso no se aplican. Las pérdidas de paso no se aplican aquí, en esta planta. Yo para la toma de esta planta no necesito pasar un derivador, sino que directamente me voy a la atenuación de derivación. Para la planta primera sí tendré que considerar el paso de este derivador y posteriormente la derivación de este otro derivador que es de un tipo distinto. ¿De acuerdo? Bueno, pues para terminar hoy os voy a decir cómo se calcula también una cosa que aparece aquí y que se llama coeficiente de seguridad,
que eso no lo hemos visto con el K60 ni nada de eso. Esto es una recomendación que se hace a la hora de realizar los proyectos de este tipo de servicio, y es para tener en cuenta que los elementos no se comportan normalmente de una manera ideal. Es decir, lo que yo tengo en un catálogo está muy bonito, pero normalmente en la realidad los elementos no se comportan exactamente como aparecen en un catálogo. Tanto es posible que un derivador de 4 salidas no tenga exactamente 20 decibeles de atenuación en una frecuencia determinada. Entonces, para cubrir eso, lo que yo hago es considerar un coeficiente de seguridad en el que voy a estimar una atenuación adicional. Por tanto, si yo meto una atenuación de más, pues digamos que me estoy cubriendo en salud. Entonces, para eso es para lo que sirve el coeficiente de seguridad. Coeficiente de seguridad yo lo estimo, como estáis viendo por las formulitas, como un 1% en las frecuencias, en la frecuencia de 15 MHz, un 2% en la frecuencia de 100 MHz, un 3% en la frecuencia de 550 MHz, un 4% en 860 MHz y un 5% en las frecuencias intermedias. Es decir, a medida que aumento de frecuencia, pues considero un coeficiente de seguridad un poquito mayor, por el hecho de que los elementos se comportan peor a medida que va aumentando la frecuencia. ¿Y cómo se calcula ese coeficiente de seguridad? Pues fijaos, si yo me pongo aquí y pico en la formulita que me está calculando ese valor, pues fijaos lo que estoy haciendo. Estoy utilizando una función. En las hojas de cálculo yo puedo utilizar un montón de funciones que vienen predeterminadas, vienen ya programadas para utilizarse, pues, para lo que se utiliza una hoja de cálculo, que es calcular. Entonces estoy haciendo la suma de los elementos de B10 hasta B13. Si estoy sumando este 20, estoy sumando este 8,5, este 0,75 y este 0,6, y lo estoy multiplicando por 0,01. O sea, estoy multiplicando por 1 y estoy dividiendo por 100, que es calcular el 1%. Pues esto lo que me está calculando es el 1% de toda esta suma de aquí. Aquí me está calculando el 2% de la suma de todos estos elementos. Aquí el 3% de la suma de todos estos elementos. El 4%, el 5%, el 5% y el 5%. Y con eso obtengo una atenuación adicional que, como veis, va subiendo a medida que yo voy aumentando de frecuencia. Por una parte, porque los elementos tienen más atenuación a mayores frecuencias, y porque además estoy considerando un coeficiente mayor mientras la frecuencia es mayor. ¿De acuerdo? Pues así es como se estima ese coeficiente de seguridad. Si por lo que sea tenéis que modificar, porque habéis eliminado alguna fila por aquí y por ejemplo, si yo me encuentro con una situación de este tipo, me pongo aquí y digo, esto me da un coeficiente muy pequeñito, porque es, pues me voy a la fórmula y estoy viendo que me está sumando solo desde aquí hasta aquí. Pues bueno, es tan simple como decirle que me sume también la celda B10, ¿vale? Y con eso pues calcula correctamente el coeficiente a esa frecuencia. Y por último, la atenuación total que yo tengo en toma es la suma de todo, incluyendo el coeficiente de seguridad. Tanto sumo desde aquí hasta el coeficiente de seguridad, y con eso tengo lo que sería la atenuación total que yo tengo en las tomas. Bueno, para no cansaros demasiado, porque esta primera sesión ha sido muy intensa, lo que os voy a pedir es que tratéis para la semana que viene de construir tanto esta pestaña como esta pestaña, de acuerdo al esquemita que os he pasado del diagrama de distribución. Y ya la semana que viene os explico en un momentito, en 10 minutos, cómo se utiliza esta pestaña. Esta pestaña va a servir para ajustar los amplificadores, de acuerdo a la formulita que hemos visto en clase, de que la señal máxima de un amplificador, pues lo que hace es sumarle a lo que me dice el reglamento que tengo que tener como mucho en toma, lo que sería la menor atenuación que yo haya registrado, que ya veremos cómo se calcula.
Y de la misma manera, la señal mínima que yo pongo en el amplificador, a la salida del amplificador, pues son los 47 decibelios sobre microvoltio, que me dice que tengo que tener como mínimo en toma, más la atenuación máxima. Y con eso, pues ajusto el amplificador al término medio, ¿vale? Así que puedo utilizar, como estáis viendo, una hoja de cálculo para ajustar correctamente los amplificadores. Bueno, pues con eso por hoy lo dejamos. Como digo, para la semana que viene intentar vosotros completar estas dos pestañas y ya os explico cómo se ajustarían los amplificadores. Bueno, pues ahora ya podéis abrir los micros para despedirnos. No sé si habéis estado todos presentes o algunos se habrán fugado y demás, pero por lo menos habéis estado calladitos. Seguir por ahí, ¿no? ¿El qué? De allá, hombre, tan complicado así, ¿o no? Sí. Bueno, pues nada, ya sabéis, con eso os podéis venir aquí a lo que sería la Classroom, os bajáis ya esto completamente y empezáis a trabajar en esas dos pestañitas que hemos comentado. Las actividades de abajo, cuando la semana que viene hablemos de telefonía, entonces le metéis mano, ¿vale? Eso simplemente es leeros el tema e intentar hacerla. Verá que el que quiera hacerla o empezar a hacerla, se puede ir leyendo el tema 9 y meterle mano, ¿vale? Mañana vamos a empezar con la programación de la TS824. Así que ir descargando lo que os colgué en el Classroom de IRDST, porque mañana vamos a hacer la instalación de la consola de programación. ¿De acuerdo? Sí, mira, vais aquí y para mañana os descargáis esto que aparece aquí con Panasonic TS824, ese archivo comprimido, y lo descomprimís y lo guardáis en una carpeta. De momento no hagáis más nada. ¿De acuerdo? Pues nada, os dejo que sigáis durmiendo una siestecita o estudiando todo lo que hemos comentado. A propósito, hoy me han mandado un correo diciendo que el lunes que viene tenemos la sesión de evaluación, de la segunda evaluación. O sea, el lunes que viene tendremos una sesión de videoconferencia entre los profesores para poner las notas. Yo el martes os enviaré a cada uno de vosotros vuestro boletín de notas. Y también supongo que os habrá llegado el correo que os he enviado de parte de Antonio Polonio, ¿no?